fans de más, alguna bro? forma, bro. Ya está Es que comenzando a sí, buenas grabar. noches, chicuelos. Home. ¿Qué dijiste, güey? Ya está grabando. Empieza. ¿Qué quieren que empiece? Porque te pones nervioso, bro. Este. Bueno, entonces hoy de noche estamos aquí en el podcast de que no me acuerdo el nombre. ¿Cómo se llamaba nuestro podcast? Entre Homies, nuestro primer Entre podcast. Homies, nuestro podcast Entre Homies. Entonces a mi derecha está Wicas Bueno. Telucci, experto en nada. Buenas. Más abajo en la mesa está Sebastián Paredes, ¿Por qué joven, más abajo, bro? Soy más chiquito. siempre estás debajo de mí. Ya. Y finalmente está Diana Morillo, que va a hablar de su realidad. ¿Cómo te sientes hoy, Diana? Mal. Voy a responder por ella. Cachonda. Entonces vamos a abarcar el tema del coronavirus. Entonces, amiguitos, ¿cómo ha afectado el coronavirus a sus vidas? Heavy pregunta. Bueno, Comencemos por la derecha, con el Wii. Y No, que comience Sebas o la Daya. Yo tengo yo que quiero comenzar. recolectar mis a datos, ver, habla, mis mijo. pensamientos. A ver. A mí me afectó directamente en un viaje que había planeado durante meses. Puede sonar bastante importista con un montón de gente que le afecta en cosas más importantes, pero a mí principalmente fue en este viaje que iba a ir por Ecuador y Perú. Entonces, en medio viaje que estábamos ya 15 días viajando en Ecuador con mi novia, tuvimos que parar y volver a mi casa. Entonces, tuve como que 3 días con ella haciendo cuarentena en mi casa y de ella se tuvo que volver a su país. Y yo renuncié a mi trabajo para viajar para poder viajar. Entonces ahora estoy sin trabajo, sin novia y sin viaje en mi casa. Entonces sí me ha afectado. O sea, no estás sin novia, bro. Ah, Solo Novia está pero lejos. sí, físicamente. Digamos, eso ha sido principalmente. Pero de ahí, digamos, algo específico es obviamente lo que no puede salir. Entonces siempre es como te quitan la libertad. Bueno, a mí en lo personal no me afecta mucho que no pueda salir porque soy un tipo introverto, pero ¿Un tipo qué? la verdad me preocupa. Introvertido. Soy introverto, ya yo puedo llamarme introverto si que quiero. Bueno, de hecho, no eres introvertido, simplemente eres un tipo de casa porque sí eres bastante. O sea, disfruto de la compañía casera, bro. Sí, Eso eres un tipo de diré pocos yo. amigos y de familia, sí, está bien. Sí, Bueno. soy un tipo sencillo. Entonces, a ver, tú, Daya, cuéntanos cómo te ha afectado, si es que te ha afectado. Primero me escuchan. Sí. Sí. A ver, obviamente no poder. Me agrada. Ya no les escucho. Es que se te entrecorta. Ya no voy a hablar Te ha mejor. afectado. Por lo visto te ha Bueno, a afectado. la Diana le afectó en varias formas, ya. Ahí vamos a dejar eso. No, a ver, sigue. Ja, 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 ja. Ahí va a ver el espacio publicitario, uy, cuando puedas le editas y le metes algo ahí. Bueno, hasta que la Daya Alguien arregle... puede responder por. Ajá, hasta que arregles tus problemas. Solo voy a escuchar. Tu micrófono. Lo personal no, bro. Tu micrófono. A ver, entonces, cuéntanos, Chris, tú, ¿a ti cómo te afecta? Bueno, a mí no me afecta, bueno, sí me ha afectado en cierto sentido. En la universidad y en los trabajos te empiezan a mandar más cosas. Entonces creo que algunos profesores en especial, no voy a decir nombres, no aprecian el hecho de que todos estamos aquí y que debemos hacer diferentes cosas para ocuparnos, no solo trabajar. Entonces no creo que les quede en claro que esto es estresante y encima más botan O más sea, estrés con... ¿tú sientes que el trabajo ha sido doble desde casa? Sí, es doble, no es ciento, es doble. Y he hablado Ya. con varios de mis compañeros y uno incluso colapsó, bueno, colapsó. Entonces, sí es difícil la situación que no entiendan los profesores, que también aparte de trabajar, no Claro. solo que te mandan los trabajos, dicen ya tienen una distracción, no, también hay que hacer cosas que te distraigan y te entretengan de otras formas.
ya. Entonces creo que eso, y yo sé que eso es un problema porque en las noticias vi que igual en los colegios estaban haciendo las mismas cosas, entonces Claro, yo tengo una ver pregunta, eso. bro. De ahí, ¿tú estás recibiendo clases por video por esa aplicación que ahora todos usan Zoom o no? Sí, yo recibo ¿Y, todas mis clases y por qué Zoom. tal es? ¿Qué tal es? O sea, sí es bien porque es estable, entonces no hemos tenido Ya. problemas. El problema es que la gente no apaga sus micrófonos y escucha todas sus vidas. Pero Obvio. aparte de eso, no hay problema. Pero, Pero eso también es otra situación. pero ustedes tienen la versión premium, porque hay muchos colegios pequeños que se afrontan ese problema, que no tienen la versión premium y solo pueden tener media hora de estar conectados. No creo. La verdad no sé. Tenemos un límite de 1 hora y media. No sé si Ya, eso no, es eso, por eso es premium. premium. Eso es premium. Ajá. Sí, nosotros sí tenemos. Entonces, obviamente como es de San Francisco y todo eso tiene más recursos. Pis. Claro. Es otro tema también que se puede Solo se abarcar. escucha la risa de la Daya a veces. Ese es su aporte esta noche. Eso, y No, mira, también sí vieron que Dani está aquí. tenemos el Dani está acá. Dani. ¿Por qué no hablas? No le da la gana, pero Sí. eso hay que escuchar. Es un podcast, no todo tiene que hablar. Algunos solo vienen para disfrutar de nuestras voces, de nuestros temas de conversación. A ver, dale vos, güey, cuéntanos. A ver, o sea, yo creo que esto de ley afecta a todos, así estamos metiéndonos como que en cosas muy chiquitas, que está bien, obvio, como que muy Claro, pero es personales. que ahorita Pero, estamos en sí, eso. sí. Claro, está bien, está bien. Claro, Hablemos ahorita ahorita es solo como- personalmente cuando te está afectando. Ajá. De Porque ahí si es que podemos abarcar temas. alguien nos escucha ahorita va a decir como que qué tipos tan estúpidos y vacíos hablando de estas pequeñeces que les ha Ajá. afectado. Que es la verdad, es la verdad. Pero ahorita estamos literalmente hablando de eso, entonces. Ya bueno, pero lo que yo Es veo, o el sea, a tema. mí me afectó primero el trabajo, porque cerraron mi trabajo. Ujú. Entonces, supuestamente sí me van a pagar hasta el 3 de abril. Dijeron que iban a cerrar, pero yo creo que dura full más. Entonces, Ajá. en ese sentido me afectó full. Pero o sea, el problema yo que más tengo con todo esto es realmente, en general, qué va a pasar después con los trabajos, o sea, primero con la economía y con los trabajos en sí, o sea, especialmente con la economía, o sea, eso es lo que más me preocupa, ¿no? No, cacho, no es chiste. Me Se preocupa me full burlan. todo el desempleo y todo lo que va a pasar después, ¿me cachas? Eso es lo más Claro, está heavy. bien. No, sí Tu es algo miedo. bien preocupante, bro. De hecho, hoy anunció el FMI que vamos a enfrentar una recesión mundial increíble. Y van a aprovechar eso para que los países tercermundistas hagan un montón de crédito. Ahora no sé lo que opinen ustedes sobre qué es más importante ahorita, o sea, sí, quedarnos en casa, como dicen todos, pero hay gente que justamente tiene que salir a trabajar. Entonces Claro. ahí está el problema. Tenemos Martín, nos acaba de venir. Buenas noches, Martín. Hola, Vamos a hacer ¿Qué más, shoutouts. Y se une al podcast Martín Almeida, Nuestro gran ingeniero en amigo Martín sistemas Almeida. tipazo. Y Entonces, paso. un warm welcome para él. gracias. Bienvenido. Bienvenido, Martín. Bro, cuéntanos, porque esto es lo que primero contamos al inicio. Cuéntanos cómo a ti en específico te ha afectado el coronavirus. A mí la verdad es que me ha afectado de forma positiva, porque por la cuarentena me tengo que quedar en la casa Claro. y mi trabajo me permite trabajar desde acá Ajá. por el tema de sistemas y todo. Entonces, para mí es bueno porque no tengo que gastar en gasolina, no me distraigo y tengo gastos innecesarios, sino que como ya tengo todo tranquilo acá, descanso más, trabajo un poquito Ujú. más de tiempo. La verdad es que Ujú. para mí, en mi caso, desde mi contexto y mi panorama es bastante Claro. positivo. Ajá. Pero, oye, dos comentarios. Primero, qué buen micrófono porque se te escucha la voz muy bien. Sí. Y segundo, que palabras full honestas, bro, que está bien. Bro. Gracias. Gracias por ambos sea, comentarios. No, obvio, yo también pienso igual que el Martín, El o sea, Martín, ajá. no, para mí, o sea, igual me afectó bien porque me están pagando y estoy sentado en la casa jugando Play, ¿me cachas?
Entonces, claro, obvio, para mí está bien. Claro, Me quedo con la casa. Sí, o sea, pero obviamente Pero depende. yo a lo que... ahí la diferencia es que, o sea, yo no me siento a jugar Play. O sea, yo Obvio, sí, o obvio. sea, por mi Tú tienes trabajo que sí tengo el trabajar. chance Ah, de... comenzó. No, no, sí está O bien. sea, o sea, yo sí, o sea, cachas, puedo sentarme y desarrollo código y software y lo que sea. Claro, Y Obvio. es que tu tranquilo y doy trabajo, de soporte. hecho, Ajá, tu trabajo es perfecto para el teletrabajo y a ti te claro. conviene más porque como dices no tienes que viajar ni pierdes tiempo en estas pequeñas huevadas de la vida. Creo Exacto, que sí pero está ahora bien la esa opción. cuestión es eso, que en mi contexto específico es positivo, Claro, pero si es que vamos a hablar de las personas del día a día, hay personas en todo el mundo que no tienen ni un refri, suponte, para guardar comida, exacto. aprovisionarse para varios días y están jodidos. Por eso, justo antes de que te una, yo creo que si escuchaste, ya íbamos a hablar en un contexto más global, que Ya, Wii nos preguntó qué opinamos. ¿Cuál era tu pregunta? ¿Puedes repetirla, Wii? O sea, más que me preguntes, o sea, yo es como, ¿qué piensan ustedes de eso de, sí, o sea, todos tenemos que quedarnos en casa, es verdad, pero también es el hecho de que toda la gente tiene que salir a trabajar en algún punto. Ujú. Y como, o sea, ¿cómo vamos Claro, a hacer? Porque todo el mundo dice, claro, quédate en la casa y quédate en la casa, pero yo creo que eso es más algo, es como algo de la, o sea, la media, o sea, no la media, ¿cómo se llama? Los medios ponen esto de como quédate en casa, pero porque hablan desde un lugar privilegiado, ¿me entiendes? Pero para gente que sí, justamente no tiene trabajo y todas esas cosas es cagado. Y es cagado lo de contagiarse y justo, todo eso. justamente, le han visto en redes sociales y también leí un poco un artículo de esta romantización de la cuarentena, Ajá, que exacto. justamente surge de la clase privilegiada que puede y tiene los medios para quedarse, para subsistir, para trabajar mediante el teletrabajo, tiene Netflix y más comodidades. Pero nuestro país está lleno de trabajos informales en gente que tiene que trabajar y salir el día a día. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasó ahí, No bro? se voten, por favor. Entonces, por ejemplo, es fácil decir a la gente del Guayas son ignorantes, tontos, monos, estúpidos, pero también hay que analizar su contexto Obvio. también. Sé que no tienen la mejor educación, tampoco entienden la situación, pero también tienen que salir a sobrevivir. Entonces, ese es mi comentario. Es que aquí empezamos. ¿Quién está haciendo eso? No sé. Eres tú, Ahorita ¿Eres tú, Chris? soy yo. Es tú todavía más. es tú. Ese es Bueno, tú, entonces bro. aquí empezamos a ver, a abarcar bastantes temas complejos, porque si es que nos podemos pensar, esto ya es cosas ya de biopoder y biopolítica. Tranquilo, Si Foucault. nos pensamos, exacto, exacto, es Foucault, porque si nos pensamos, si nos ponemos a pensar igual justamente por favor, no hagas eso. Las, ¿Quién está ¿Quién moviéndose está tanto? así? creo que es el Martín. Hola, Dayana. Ay, El Martín, Ah, bueno, mira, eso. Martín es El Martín hizo su aporte y se Se fue. fue. Se fue a ver Netflix con en línea. Compartido. Bueno, entonces en Ah, eso vemos ya. la gente que está más afectada, es justamente estos grupos marginalizados y básicamente son, pero es dividimos que, ¿qué igualmente puedes por hacer en razas. este punto? Entonces, Claro, es que justamente ¿qué dijiste? enfrentas Yo no esa escuché lo que dijo la disyuntiva. Dani. ¿Qué puede La ser en Diana este preguntó qué puedes hacer en este punto, pero Es que ese es justamente esa el es la sistema en que disyuntiva. vivimos, es justamente de eso que se trata el capitalismo y las comodidades que tenemos y el de hacer vivir y dejar morir. Entonces, esto de hacer vivir a nosotros, por ejemplo, el gobierno, que somos privilegiados y que somos que espera raza blanca, entre comillas, eh, básicamente hacen todo lo posible para hacernos vivir. Y justo en las redes sociales pasaba esa foto de Guayaquil, que se van a la casa, creo que es en San Borondón, se van a la casa de la gente blanca privilegiada para hacerles las pruebas y a los demás les dejan ahí Obvio. botados en la calle muertos, bro. Entonces, Es justo, claro, lo que dices justamente con esta crisis del coronavirus, quien más va a sufrir va a ser como siempre la clase baja. Y ya está sufriendo, porque en Guayaquil los hospitales están abarrotados de gente enferma que ni siquiera les atiende. Por eso digo, es como que sí, yo entiendo que hay gente que tiene que vivir día a día,
y necesitan salir a trabajar porque no tienen como que así para un mes. Pero solo es peor porque se siguen contagiando y siguen contagiando a más y más y más y más. Pero es que no pueden hacer Claro, nada claro, porque ¿cuál es es la la diferencia solución? entre la vida y la muerte para algunos. La gente no entiende eso, solo les sataniza y les ve mal. Ya no hace nada el tampoco problema para es que, entender. mira, el gobierno, ¿qué soluciones ha dado para que esas personas se puedan quedar en casa y asegurarles que van a sobrevivir? Les van a Económicamente, dar no un sé si sea, bono para comer al pero precio. $60, ¿me entiendes? $60. Claro, pero es que, Amiguitos, ¿Qué, Dani? Buenas noches. es Ya se nos une Dani Garzón, pero ¿qué el prefieres papá eso o del grupo. nada? Absolutamente nada. Claro, o ¿Qué sea, te refieres con eso, no? O sea, pero es que eso no les va a impedir a ellos es de que una sigan cuestión de saliendo. preferencias, es una cuestión de que a la gente $60 no les avanza para nada. Ajá, exacto. Sí, por eso es lo que digo, bro. Aquí se sataniza a las personas que tienen que salir a trabajar porque no tienen más opción y no tienen nada más. No, esa es la diferencia. Para ellos, si no salen a trabajar, se mueren. Coronavirus, claro, sin coronavirus, Es justamente eso, la gente está acostumbrada a criticar y comparar, y nos comparan con China o Italia, que la gente se queda 3 meses encerrada, pero compara también el nivel de economía. Nosotros no somos un país que se puede sostener 3 meses parado sin hacer nada. sí es verdad eso, y aparte hay que ser sinceros, muchas de estas personas, porque son de escasos recursos, no concientizan la importancia de quedarse en casa y tampoco entienden la dimensión de la enfermedad, porque justamente no tienen, por feo que suene, no tienen educación suficiente para comprender eso. Entonces nosotros que recibimos cierta educación podemos comprender, pero para ellos es muy complicado entender. Por eso vi videos que agredían a policías, no les importa, ¿me entiendes? es que ahí Somos entra un igual país que está. tiene los índices de pobreza o falta de educación bastante altos, entonces no tenemos cómo afrontar esto. No Y es tan nosotros sencillo vemos como decir nuestro... quédense en su casa y punto. Ujú. Pero es que Igual hay nuestro otra cosa, círculo. hay gente que piensa que no es real. O sea, de hecho recién vi creo que en Brasil dicen como que este virus es una farsa o es la Bolsonaro. Es mayor que justamente A el imbecilidad de la mí, presidente historia, de sí. ahí. no. Yo pienso que se confunden un poco porque el pensamiento no es el hecho de decir que es falso, no. El pensamiento es el hecho de afrontar que es una pandemia. Al ser una Por eso pandemia, ellos dicen que todo el no. mundo se va a llegar a contagiar. Entonces, o sea, la gente en poco tiempo, yo pienso que va a pasar lo mismo en este país que decir, o sea, al final todos nos vamos a contagiar, tengo que salir a trabajar y punto. Exacto. Sí, Y es verdad, el punto es justamente, cuidarse hasta que llegue el punto en el que los hospitales no estén colapsados y cuando te dé este virus puedas salir vivo. jus- porque justamente yo estaba viendo porque en muchos países europeos como Alemania, Suiza, las medidas no son tan extremas, porque ellos primero confían en su sistema de salud pública que puede afrontar y además han hecho un montón de exámenes, o sea, un montón de pruebas de coronavirus para detectar en verdad quién tiene y esas personas no permitirles salir y que estén cuarentena. Pero acá, como tú dices, Dani, nuestro problema principalmente es nuestro sistema de salud pública, que puede colapsar por el volumen de personas. Por eso en nuestro país es tan drástica las medidas. En general en Latinoamérica. Claro, en general en Latinoamérica. No sé si, por ejemplo, las declaraciones de Trump hace 2 días dijo que Estados Unidos no es un país que está pensado para shut down, porque económicamente no pueden hacerlo, y que él espera que en 2 semanas Estados Unidos vuelva a la normalidad. Entonces, justamente es esa disyuntiva que la economía no se vaya a la mierda, pero en este proceso mucha gente va a morir. Exacto, es como qué importa más. Exacto. Es que al final toca escoger también qué importa más, tener el dinero, salir de la casa a trabajar o dejar morir a la gente, bro. Pero suena horrible, ¿eso no les parece muy apocalíptico? Sí es heavy. Pero Y es, puede ser que sí. ¿Qué cosa?
Ya, yo les Pues fue pregunto, la si parte, fuesen bro. como, si fuesen el presidente de X país y les ponen esta disyuntiva, que la economía se vaya a la mierda, pero no se muere tanta gente, o la vida continúa y tendrán que morir los que tengan que morir. Es que tampoco es tan fácil porque ahí estás planteando una pregunta que Claro. te vas a responder también que te va a afectar los 10 años siguientes. Claro, Porque por si eso. la economía de tu país muere, tal vez no van a morir por el virus, pero en los 5 siguientes años mucha gente va a morir por que los índices de pobreza van a aumentar mucho más. Esto es lo que Date cuenta afirma que Ecuador Bolsonaro. aumenta el índice de pobreza, o sea, va a seguir muriendo gente a otros niveles. Por eso, Entonces, en o sea, yo verdad, te bien digo, complicado. yo hago esta pregunta solo como un juego, como que elige una de las dos. Es complicado, ¿eh? Es muy complicado. ¿Alguien se unió? Capaz. No. ¿Qué dijiste? Pregunté si alguien más se unió porque me llegó una notificación. O sea, yo Pero creo bueno, que igual el problema que le hacen a Trump es porque el man tapa las cosas, ¿me cachas? Que no es frontal, porque la gente ya sabe lo Es que va a que, pasar. es que, Y este man está como que es no, que en 2 el semanas ya problema todo con, bien, cuando es que el no debería problema ser con eso. Trump es que él no, desde el comienzo él no tomó, desde años atrás no tomó las cosas en serio. Con Obama tenían no me acuerdo cómo era, pero tenían una cosa específicamente diseñada para pandemias y responder a Sí, pandemias y todas esas cosas. él les despidió. Sí, sí, bien. Y ni bien llegó, él pensó que no era necesario y votó. Y empezó a mentir. Desde el momento que hubo el primer caso en Estados Unidos, empezó a mentir que está controlado, que no iba a pasar nada. claro. Eso que a la final esto igual de abrir la economía para él no es algo que le importa si es que se muere 30,000 personas. Lo que le importa para él es que tenga la economía fuerte para que pueda ganar, para que pueda usar eso como argumento para la reelección. Entonces... Pero no sé si viste que este momento los índices de popularidad de Trump son los más altos. Sí, ahorita Este momento. es lo más alto. Ajá. Sí, sí. O sea, igual Estados Unidos es Pero el país es- más infectado ahorita, ¿no? En todo el mundo. Ajá, De de hecho, todo. él. Ajá, es el Bueno, más pero lo infectado. que afirma, por ejemplo, es Eso no que, es- Perdón que te corte, eso no puede, o sea, no se puede saber si es tan cierto o falso, porque en todos los países están ocultando los verdaderos números, digamos. En China dicen Pero que ¿cómo era saben 1000 veces eso? más alto de lo que se decía. mira, Pero es que lo que ¿cómo sabes eso? yo estaba escuchando un experto de la OMS y la cosa es que, por ejemplo, Ecuador ha hecho alrededor de 4.000 pruebas y por eso aún los números no son tan altos. Pero lo que hizo China para controlar un poco es que hizo pruebas masivas, digamos, ¿cuántas? 10.000 por día, así, ¿me entiendes? Entonces, en ese momento tú puedes detectar en verdad cuánta gente está contagiada y esas personas van a cuarentena, entonces es más fácil que no se propague tan fácil porque tienes casos reales. En cambio, acá no sabemos la verdad cuántos casos tenemos porque solo hemos hecho como 3.000 pruebas. En cambio, Trump, bueno, eso es lo que él dice, que en Estados Unidos es el lugar donde más pruebas han hecho y que por eso hay tantos casos. Igual, como Bueno, dices, no sé. Daniel, Bueno, yo sí creo que Volvemos sí es a lo verdad eso en mismo, cierto sentido. porque hay mucha gente que por ignorancia y por lo que sean, especialmente en países como nosotros de Latinoamérica, mucha gente que no va a asistir al médico porque piensan que es una simple gripe o simplemente prefieren morir a asistir al médico, ¿me entiendes? Entonces no se sabe los números reales de qué es lo que en verdad está pasando. Y al país también le sirve ocultar los números de cómo están en verdad. Nosotros, ahorita Ecuador, somos de los países más criticados por cómo hemos llevado esto a otro nivel y tan rápido. pero es lo que yo No no, entiendo por eso me qué queda. en otros países la gente sí entiende que debe, o sea, es lo único que podemos hacer. Ah, lamentablemente creo que es el 70%. Entonces algo sí tienen de razón. Debemos quedarnos. Yo entiendo que deben sobrevivir y todo, pero no somos el único país tercermundista del mundo. Pero ¿con qué país específicamente tú crees que Es que yo somos digo por igual? las cifras, o sea, nosotros estamos después de Brasil y después hay casos Claro, de, creo que en Bolivia hay, no sé, no me acuerdo, ni siquiera son. son como 40, 60, no Eh, estoy seguro. ajá. Sí, Y eso que nosotros justamente. fuimos el primer país que puso cuarentena y toque de queda y todo. Ujú. Es el país que también menos hizo caso a esas
Exacto, por eso te digo, o Las sea, medidas. pusieron las medidas, pero la gente no hizo caso. Pero ¿por qué en verás, de otros eso yo, países Pienso sí que hacen podemos caso? hablar también de que los otros países primero son industrializados y tienen mejor economía, o en su ¿Qué mayoría por lo países? menos. Yo te hablo de los demás, o sea, los países que han afrontado de mejor forma esto. mira, pero para mí Pero yo me países que refiero a los podríamos países que se comparar, parecen. por eso, digamos que Colombia, Perú y Bolivia, digamos, ya, que son Ah, países que ya. podrían tener ciertas similitudes. Pero Ajá. no sabemos aún, porque Ecuador fue uno de los primeros países en Latinoamérica que llegó. Entonces, no sabemos si los números en otros países van a seguir escalando así, porque Ecuador, aunque sí, no se cumplió las reglas, a mí me sorprendió porque se tomaron medidas bastante. Sí, eso sí es verdad. Pero es contradictorio porque, como ustedes dicen, igual nuestros números son los más altos. Entonces, esto la verdad no entiendo cómo está funcionando. Porque hay que esperar un mes para ver cómo está Perú, para ver cómo está Bolivia, cómo está Colombia también. Yo justamente no quiero opinar de este tema en este momento porque la verdad ni siquiera he escuchado noticias de cómo está el coronavirus en los países que mencionaste. Ujú. En los países de los que se habla son obviamente nosotros porque vivimos aquí mismo, de Claro. Brasil por cómo está la situación y China e Italia Sí. que ya afrontaron la mayoría. Pero de los Claro, y otros España países también. tampoco se ha hablado mucho. Sí, es verdad. Las medidas Tienes razón, hay que básicamente esperar porque igual van a crecer full los... Eso es de ley. Pasaron 15. y de hecho, como dijimos al inicio, esto es lo que, o sea, la que más va a afectar es a los países tercermundistas como los nuestros. Entonces yo creo que en Colombia, Perú y Bolivia va a ser similar a nosotros. Es que al final, cuando esto se Entonces acabe, no nos podemos vamos a decir que tener... somos el peor, simplemente fuimos el primero y por eso los números son más altos. Pero si no, nos Eso podríamos, parecemos, es una suposición. Hay que ver. En el momento, yo pienso que en el momento, en el presente en el que estamos, sí somos casi que el peor país que está contagiado. Incluso yo veía un estudio de que hablaba de que si nosotros tuviéramos, por ejemplo, la misma población que Brasil, estaríamos más contagiados que Brasil. Somos el país más contagiado. Creo que a nivel mundial, por lo menos eso fue hace 1 o 2 semanas, comparando como que las personas contagiadas en 1 millón. No sé si me explico. Claro, Sí, sí, de hecho hay una página web del coronavirus que te muestra por millón. Y el Ecuador sí estaba bastante alto, pero yo que revisé hace 2 días, hay países que ya nos superan por millón. Sí, yo ya te digo, revisé eso la anterior semana, creo, y veía que éramos nosotros casi que el peor Exacto. país. Claro. Y bueno, no sé qué más decir. bueno, les voy a no sé, decir que yo solo no nos creo- vamos a yo no limitar quiero a, decir a eso, 1 hora por si cuidado. acaso. Pero no sé. Tú no quieres decir que, Daya. o sea que como que Ecuador es el peor país porque sí se han hecho cosas, o sea, las medidas debieron tomarse desde que hubo el primer caso, es verdad. Pero nunca nadie ha vivido esta generación. Los, Por ejemplo, de lo que tú dices, a mí México me... Perdón. México a mí me da full miedo porque tiene ya un montón de Exacto. casos y no hacen nada. No hay medidas en absoluto. De hecho, hace Claro. 3 días las primeras medidas fueron no discotecas, no gimnasios, pero la cantidad de gente que hay en México, y tampoco es un país de primer mundo, eso es lo que yo tengo esa incógnita. ¿Qué va a pasar en México? Porque las medidas, de hecho los mexicanos se están quejando en redes sociales que no hay medidas. Claro. Sí, bueno, la madre tiene una México que sí no hacen y ya tienen, bueno, sí tienen bastantes cosas, pero cada uno pone en cuarentena sin mismos decir, porque ya ve, o sea, ve a otros países, por ejemplo, y van voluntariamente a darse en sus En México casas. están aplicando algo que llamaron ellos como cuarentena voluntaria. Eso. Pero obviamente no son todos, son los que Es pueden. lo que se aplica en Estados Unidos. Ajá, igual que acá. Entonces, ya sí creo que va a Estados ser- Unidos es solo voluntario. Según yo, bueno, no sé, El William tal Estado. vez sabe más, pero No es voluntario, eso depende de los estados, porque si hay estados en los que están cerrados centros comerciales y cosas así, eso no es por voluntario. ejemplo, sino es sea, por- en país, California, en me refiero. Illinois están en lockdown como California. nosotros. Por Sí, ejemplo, en o sea, Florida, en New cambio, York es también. como en México, que no toman las medidas y le piden al gobernador que tome medidas, pero no hace caso. Entonces, eso ya depende de cada estado. O sea, yo Yo creo pienso que con México, pero que te corte, vamos a ver la otra cara, que es el hecho de
como quieren afrontar los países como Brasil y eso de lo que estábamos hablando, de que no hacer nada y ver lo que pasa. Exacto. Creo que Creo que, Por lastimosamente ahí ejemplo, nos va a eso tocar dijo, comparar cuál fue lo mejor eso de ellos. dijeron en el exacto, Reino yo pienso lo Unido. mismo. No sé si escucharon, pero él dijo como que suba, o sea, que la curva llega al tope, que tengan que morir y ya baje. Pero ahí la gente igual tiene miedo y va, o sea, se queda en las casas. Ujú. Pero no es que desde el gobierno han dicho, no, ya, o sea, quédense y así, sino que él dijo. Claro, yo estaba leyendo un artículo científico, no entendí también, pero de la idea general que entendí es que se necesita que al menos el 60 o No 70% entendí nada. de la población se enferme para que la curva comience a descender. Si es que obviamente no hay vacuna aún, que eso se espera aquí un año. O sea, si no hay medidas ni nada, o en Si no hay general. medidas ni nada, se Ah. tiene... No, no. En general, se tiene que contagiar el 60 o 70% de la población para que comience la curva para que comience a bajar la curva. Obviamente si hay vacuna eso va a cambiar, pero tenemos que esperar un año al menos. La vacuna no va a llegar, es imposible que llegue tan rápido. No sé hasta cuándo llegue la vacuna. Pero también hay gente que dice que ya existe. Claro, pero tienen que hacer pruebas. Y una O sea, que vacuna, ya existe o desde sea, la antes, vacuna así. puede... No, no creo, porque es un virus nuevo. O sea, yo leí La- que, de hecho, China O sea, ya tiene la vacuna y están haciendo las pruebas, pero las pruebas duran un montón de tiempo. Y Estados Unidos también. Es lo que se está Human hablando. Estaban trials, que es las criticando pruebas a en China. humanos, Doritos. Ajá, estaban criticando a China porque normalmente lo que se hace con las vacunas es probar primero en animales, etcétera, y de ahí se llega a los humanos. En China se están queriendo saltar todos esos pasos, por lo menos lo que yo leí, no sé si sea totalmente cierto, ¿no? Pero lo que yo leí, se están saltando esos pasos para hacer las pruebas directamente en humanos. Pero hay que tomar en cuenta Pero que había las unas vacunas pruebas normalmente que ya también se generan hicieron mutaciones de lo los que yo virus. leí, y no. de lo que yo en Estados Unidos están haciendo lo mismo, porque en Estados Unidos en ciertos, no sé, lugares tienen una población de pollos que son específicamente hechos, bueno, criados para probar vacunas y se están saltando todos sus pasos y están yendo directamente a human trials. Sí, Entonces, es verdad. la La vacuna es desesperación. complicado que llegue. O sea, que salvarnos De hecho, por dicen- vacuna, no. De hecho, dicen que saltándose es un año mínimo. Exacto, 12 a 18 Porque meses. normalmente son más de 18 meses. O sea, con que el promedio para sacar una vacuna buena es 24 meses. Y justamente entonces va a llegar ese punto donde ya, digamos, estamos en cuarentena un mes, dos meses, pero va a llegar ese punto que no podemos ya vivir encerrados y de algo vamos Eso, a eso iba a tener, decir, y la justo eso gente iba a va a decir, salir. ¿cuándo va a ser eso? O sea, no Que puedes es decir para mí, yo te digo, para mí, a mediados de abril, la gente vuelve a salir. Yo No va a también aguantar creo. más en la casa Yo por temas de también creo. economía y todo. Y ahí van a volver a subir los números. Entonces no hay cómo Es que hacerle caso a la obviamente va a curva haber y lo que varias sea. olas. Porque Exacto. tomando la experiencia de Wuhan, fue como 2 meses y medio de cuarentena total para que digamos que ya no haya casos comunitarios, porque en Wuhan no hay. En China volvieron a haber hoy casos comunitarios, pero no en Wuhan. Pero fueron 2 meses y medio de cuarentena total. Mm. Entonces no sé. Pero Ahorita pues, ¿cómo es volvieron en a- China? Dicen que en Wuhan también están volviendo los casos. Sí, que volvieron Pero a cerrar los comunitario en cines. Wuhan Hay no. varias olas de Comunitario contagio. no hay en Réplicas. Wuhan aún. Es cierto que William está aquí, bienvenidos. Yo escucho tranquilo. O sea, yo lo que les digo es que lo que hay que tener en cuenta es que esto no es una enfermedad, sino que es, o sea, sí es una enfermedad, pero es una pandemia, ¿ya? Y una pandemia quiere decir que ataca a casi todos los individuos de una localidad y región. Esta pandemia, al ser a nivel mundial, quiere decir que, yo que sé, Es que más del eso es 60% de pandemia a la nivel población del mundial. mundo van a estar infectados. ¿Cuál es el punto para, Claro. digamos, sobrevivir? Que te contagies cuando no esté tan alto, cuando puedas acudir a un servicio médico, cuando puedas acudir con tiempo y no te hagan las esperas y eso. Date cuenta de lo que se hablaba una semana, que la gente llamaba a este número que era de atención médica
Y la gente se empezó a quejar en redes sociales que primero no les contestaban. Y que cuando les contestaban les decían que si no estás sin aire y no estás prácticamente muriéndote, no te van a atender. Entonces no tenemos la capacidad de enfrentar algo así. Por eso te digo que en 15 días para mí la gente va a volver a empezar a salir y va a volver a contagiarse el que pueda. Es que el problema es que aquí no podemos hacer eso de ya contagiar porque no hay espacio, o sea, habría demasiada. Como en Italia mismo, no sé cómo será en realidad, pero decían que literal regresabas a ver y el uno ya estaba muerto y veías el otro y, y así. Y eso que Italia es, obviamente. Peor aquí sería... Ay, Luego siguen ahí. A la Daya ya no lo escucho. ya se fue. Ah, ya. Porque Todos dejaron. Es que se te está entrecortando full. Es se te que, cortaba bastante, vaya. es que se me cerró un ratito en el teléfono y yo soy el host del servidor, entonces creo que por eso. Entonces fue tu culpa. Es verdad. ¿Ya? No me acuerdo. Oye, Win, ¿cuánto tiempo vamos? 36 minutos, vamos. 16. Creo que 36. 36. Creo que máximo una horita, porque si no la gente se cansa de escuchar esto. Mentira, amigo. Sí, está bien una hora. Sí, está bien. ¿Qué les iba a decir? ¿Qué opinan de esas teorías y todo de que el corona es Conspirativas. como es creado y es como una guerra así tecnológica? Bueno, Es que por eso igual dije yo, que hay gente que piensa que es creado y que ya tienen la vacuna, pero no van a sacar a tanta gente y así. bueno, hace muchas teorías conspirativas. Hay unos que dicen que supuestamente China creó para que se desplome la economía gringa, Wall Street, y supuestamente los chinos querían comprar las acciones de Wall Street. De ahí hay otros que dicen que Rusia creó esto, otros que los gringos crearon para hacer mierda a los chinos. O sea, hay un montón de teorías así, pero yo ninguna he visto que tenga evidencia. Pues yo no soy de creer esas teorías. Yo tampoco, la verdad. También pienso que tenemos que guiarnos por lo que haya pruebas y sea una Que certeza. igual la gente No por el miedo también y todo. hace lo que sea para to get by. ¿A qué te refieres, chiqueta? Pero no creo que tiene mérito nada de eso. Como para aligerar la situación y como... No aligerar, pero como... Como no sé cómo explicar, pero sí le entiendo a Chris lo que dice. Ya. Por ejemplo, igual yo leí un artículo que al analizar la molécula del virus, no puede ser creada en laboratorio. Según este Claro, es artículo que tú científico que puedes leí. ver de dónde desarrolló, o sea, como que sus antepasados, no sé cómo se diga en eso. Ujú, Claro, los anteriores y sí, o sea, sí puedes comprobar que claro. Es que esto es de la Es misma una cepa evolución que va como Ajá. evoluciona. Esto es de la misma cepa del Igual. SARS, esas cosas. O sea, de hecho, estos son coronavirus, que son virus que son propios de animales y que se pueden transmitir a humanos. Y en este caso fue lo del supuestamente ese murciélago, pero no se comprueba. Pero yo justamente quería preguntarles, hay mucha gente que está igual siendo xenofóbica diciendo chinos sucios que comen murciélagos, etcétera, etcétera. Entonces también o sea, ¿qué opinión tienen sobre esto? Sobre O que sea, haya yo sí surgido pienso en un que- mercado de Wuhan. Claro, dime. yo sí pienso que está mal eso y aparte, no sé qué tan verdad sea, pero yo vi que habían prohibido ya que se... Así como... Y, Las dos y partes siempre más hemos importantes se criticado eso cortaron. antes de que exista. Se corta de dos partes. Sí, pero por eso sí se entendió, creo. Pienso que son temas culturales y nosotros criticamos porque para nosotros es algo extraño.
Sí, exacto. Pero es que Creo no que somos cualquiera solo que ha escuchado nosotros. eso, Es que, claro, no pero me somos solo refiero a Es nosotros Asia como en población en general. general. ¿Qué es Es que así en no es general? solo eso, nosotros por Mira. miedo siempre intentamos focalizar ese miedo en algo y buscamos algo para satanizar, ¿no es Culpable. cierto? Ajá, Sí. o Pero culpar. justamente, Sí, sí, más. habla Chris. No sé. Sí, tú. Ah, bueno. Yo la parte a la que quería llegar, antes de que me corten, era de que es un tema cultural. Ellos pueden comer cualquier cosa y puede ser algo raro para ellos que vengan acá y coman cuy, ¿me entiendes? Son temas culturales. En cada país o región vas a encontrar distintas cosas. Entiendo que en China, por el mercado que tienen, es totalmente distinto y comen distintas variedades, pero lo han hecho toda su vida y no van a poder cambiar eso por... Justamente Pero por esto algo ya quería dijeron que comentar. al menos algunos Pero, tipos de animales ya no pueden. Pero es que eso o sea, también lo hacen el por problema es que necesidad. tú no puedes juzgar otra cultura con tus valores Exacto. culturales, porque esto es etnocentrismo. Y este es el problema que muchos caemos. Sí, es verdad que higiénicamente hay más riesgos de contagiar estos virus de animales en estos lugares. Eso es verdad. Pero yo creo que la forma de abordarlo no es chinos sucios, chinos cochinos, porque No es siempre la es contraste. xenofobia, exacto. Ajá. Chinos cochinos. No he escuchado, ajá, chino cochino, Sí. porque sí, que si es chaulafán, hay rata, etcétera, etcétera. Pues Bueno, yo no creo que vamos se a podría usar Peruanos. abordar de una Chaulafán ni mejor forma. siquiera es de... Sobre todo criticar o atacar a los mismos chinos que son, digamos, residentes de aquí, que no tienen nada que ver con el problema, Pero, o por el simple hecho de ser de Asia, atacarles y decir que es su culpa, no tiene nada que ver. No, eso yo sí es justo full tonto. viví Yo algo sé que sí hay así. gente que lo Verán, hace. Pero creo que yo en fui a este la grupo no. yo fui a la basílica cuando estuvo aquí mi novia y estábamos esperando para subir a la torre, porque ahí tienes que hacer fila para subir. No sé si han ido, sí, creo que fuimos contigo, ¿no, Dani? Entonces hay como hacer fila para subir. Entonces, justo estaba esperando una familia, creo que era una señora costeña y sus dos hijos y el esposo, y comienzan a bajar unos asiáticos de la torre. Y la señora dice, hijo de puta, ya se hizo mierda. A ver, niños, ninguno me toca en la escalera donde tocaban esos mierda. No, Y yo me quedé como que, ¿qué señora tan hija de puta? Y de ahí cuando comenzaron a subir la escalera, la mamá le grita al hijo, no, ay, no toques, ahí toque ese chino. Pero eso ya es otro nivel de racismo, ¿me entiendes? O sea, ahí sí. pero es que Exacto. es ignorancia Y también. es otro nivel de ignorancia, ajá. Exacto. Claro, Sí. también es Creo que parte por de... ahí empieza el tema. Es que es eso, por eso estamos así. Y no es lo mismo, desde ahí empieza el problema, porque es gente ignorante, estamos acostumbrados a otras cosas. El principal problema es que ninguno de nosotros estuvo preparado, de Latinoamérica Del o mundo, América, viejo. bueno, mayor Del parte en mundo. el mundo no estuvo preparado para una pandemia, pero Pero es nosotros que mucho peor. en otros países vi que ni siquiera querían comprar la cerveza Corona, literal. Estados Unidos, no notas, pues Estados Unidos. Ah, bueno, entonces era Estados Unidos. Pero imagínate Idiotez. eso, o sea, es full No, tonto. no sé si vieron en 2015 una conferencia de TEDx, Bill Gates hablaba sobre que nuestro próximo reto o guerra mundial va a ser contra un virus. Y él habla que nosotros no invertimos como, o sea, los países no invierten lo suficiente para desarrollar estrategias en contra de estas pandemias. Entonces, no, o sea, a nivel mundial no ha existido la prevención, como dicen ustedes. Pero es que en la modernidad tampoco ha existido. O sea, por ejemplo, ha habido pandemias, ha habido 1918, bro. epidemias. 1918 no es tan lejos. La Pero gripe para española. nosotros sí es lejos. Pero no, lo que estoy diciendo es que, mira, sí ha habido pandemias, bueno, no sé pandemias, pero epidemias y esas cosas, justamente como el SIDA, el ébola, todas esas cosas, pero se centran en países africanos, que a la gente, por así decirlo, no le importa, bro. Y ahorita se da igual la atención de este coronavirus porque está empezando a afectar a países Bueno, es verdad. primermundistas y ese tipo de cosas. Claro. Entonces, en nuestra modernidad actual no se ha vivido este tipo de pandemias o algo así, por lo menos no en los países desarrollados o primermundistas. Entonces, Pero, por igual ejemplo, el 2001 y 2004 me parece que fueron las del SARS, porque hubo como, no me acuerdo bien los años, pero inclusive
se comenzó a desarrollar una vacuna para el SARS, pero no se terminó de hacerla porque se acabaron los fondos. Y esa vacuna pudo haber servido porque tiene un 80%. Pero igual, de ¿dónde se dio? ¿Dónde se dio lo del SARS? Creo que fue en China igual, ¿no? en China. Ajá. Pero igual, Por eso tú mismo ves no China sé. y tampoco es que se considera, no es un país anglosajón o algo así que a la gente le importa, por eso tampoco es que, Sí, obviamente. tal vez por eso tampoco se terminó de desarrollar ni nada. Bueno, mijos, eso es lo que tenemos ahí. Sí, es verdad. No, es que ya creo que ya abordamos bastante el tema. Pero Abordaste Bueno. nada, también, mijo. ¿Por qué llegaste tarde? oiga, pero a ver, es verdad que no podemos juzgar a su cultura y todo, pero si vemos que eso está siendo un problema, o sea, tiene que cambiar porque imagínate que, Pero, o sea, pero es que considera esto. Tal vez esto de comer murciélagos o lo que sea, eso sí, sí es cultural, pero también es por el alto nivel de pobreza que tiene en China. Entonces, Claro, pero la entonces gente puede ser que no haga porque quiere, sino por necesidad. Alto Entonces, nivel de pobreza y alto nivel de población. exacto, entonces no es que les puedes decir ya eso está mal y simplemente ya van a dejar de hacer, si es que ellos tienen la necesidad de ir a puedes- comer lo que necesitan hacer, monos, murciélagos. lo que Date sea. cuenta cuántos años ellos comen ese tipo de cosas. No es que es el primer murciélago que se comen. solo no le hirvieron. Pero ahora que cocinen bien nomás. Cacho. O sea, de hecho, yo creo que el gobierno debería prohibir, porque como hemos venido diciendo, es parte de su cultura, sino regular mucho más, porque sí hay condiciones Eso, algunas ajá. de salubridad no muy buenas. Sí, pero yo no Pero creo sí, que como occidentales Yo podemos... entiendo el lado al que vas, pero pero sí hay yo cierto pienso nivel que de ahí no estás regulación. tomando en cuenta todos los mercados ilegales que hay en China. Claro. Justamente O sea, y aquí en todo el también tenemos mundo. esos No es que eso problemas. se va a parar. Ajá, aquí es ilegal todo eso, pero si te vas al oriente hay full intercambio de carne, no sé cómo se dice, carne silvestre o lo que sea. Sí, Y aquí además, es ilegal, bro, y eso igual. se da. Y eso se da y nadie controla ni nada. Te vas a uno de esos mercados y te compras carne de anta, lagarto, lo que sea que haya ahora. Sí. Y no se puede hacer nada. ¿Qué más, Martín? ¿De qué están hablando? ¿De qué? Pelucón, Donald Trump es un verdadero pelucón. Sí, pero ¿cuál es el tema ahorita? Papá de los pelucones. The father of the pelucons. Oye, pero bájale el volumen a ese celular, oye. Ya los frego. A ver, ahorita estábamos hablando... Escucha, La cultura que, o sea, de China, que ellos comen cosas y que si podemos juzgar eso o que se esas costumbres que ellos... Pero ¿tú crees que puedas juzgar eso? O sea, ¿cuál es su opinión No, no. respecto a eso? Justamente eso estábamos diciendo que... Ajá. o sea, todos estamos en posición de que no juzgamos y la DAIA les odia a los chinos, bro. No, Sí, no. esa es la conclusión a la que llegamos. No les odio. Yo opiné eso. Me parece muy Yo también creíble. concluí eso. No, no les odio. Sebas nos contó una historia de que estaba en la basílica con su novia y la DAIA les grita a unos chinos, bro. Con su hijo. La Daya. Con su hijo. Mi ajá. hijo. Vaya, vaya. No me suena muy lejos de la realidad. Pero sí, no, no. Bueno, entonces Bueno, para empecemos a otro abordar ese tema. ¿Qué le pasa a Eso la iba a radio? decir. Diana, ¿cuál es tu problema? Bueno, chicos, ¿cuánto tiempo vamos? Aún tenemos Uy. 10 minutos Ya, entonces vamos a... de una hora. No, no vamos a hacer el segmento de cierre. Ya creo que llegamos a bastantes conclusiones. No, no, no. Especialmente con vos. Sí, sí, está bien. No, no, ¿Y sí, cuál es el entonces secreto de cierre? yo decía, para aliviar la situación, vamos a pasar uno por uno diciendo qué está haciendo para pasar el tiempo en la cuarentena y Uy. qué está consumiendo. Ese tema está... Eso no. Esa área está peligrosa. Eso no, güey. Ya, vamos a excluir contenido pornográfico. ¿Por Gracias. qué? ¿Qué dices? Eso se Es resume ya interesante, del Wii, vamos pues, a- bro. Ese no soy yo, pero... Otra película. Pero dice, ¿qué? Bro, me dejaste sin respuesta.
está hablando. A ver, ya, pues, Christopher, tú comienzas. A ver, comencemos por la derecha con el Wii y vamos a terminar con La derecha, nunca te la derecha. una mesa redonda, bro. Bueno, bro. Yo lo que he hecho para pasar el tiempo realmente ha sido, me compré el Play, jugar Full Call of ¿En Duty. serio? Sí. ¿Qué tal? También he hecho ejercicio, loco, cocinar y eso, ver Netflix. ¿Tienes algún ejercicio que recomiendas ahí? O sea, hay full de programas ahí que son los hit workouts. Freeletics. Son buenos, loco. Ah, de No. bacano. Ajá. No Un escucharía mes de nada eso bajas de ejercicio. peso, bro. Un mes de eso, 20 minutos de inicio bajas. Sí, lo bueno es que son ¿En serio ejercicios que te dices? duran, claro, son ejercicios que duran 15, 20 minutos, máximo media hora, pero son full buenos, bro. Muy efectivos, porque Vas a ver aceleran tu ahorita. Bueno, metabolismo. después me mandan ese link. Claro, lo que yo te mando es A un ver video. quién va después del Wii. Tú dinos. Creo que Tú. ¿cómo estamos? No, el Sebas yo. Yo, Ah, también estoy viendo Full Sí. Hell's Kitchen. Perdón. Es una buena serie para pasar el tiempo. a ver, la verdad me compré un curso de doméstica para aprender Photoshop para fotografía y hasta ahora no le abro, bro. Hasta ahora no abro esa mierda. Y costó $10, no he hecho nada. La verdad, he pasado ya sea hablando con ustedes o jugando, viendo películas, igual resolviendo porque supuestamente ya me voy este verano de Work and Travel a Estados Unidos, pero la situación es muy Nada. incierta, un empleador me Nada. canceló, pero de ahí el Estado americano dice que aún sigue el programa. Entonces estoy intentando resolver a dónde voy a ir, si es que no cancelan, pero por el momento no está cancelado y si es que no, yo pido como que cancelo, no me devuelven la plata, que es como $1,000. Entonces tengo que seguir con eso. Claro. Y eso he hecho básicamente. Diana, A ver, yo primero agradezco haberme graduado antes de estar súper estresada. Pero bueno, La de Dayana. lo bueno es que ejercicio. ¿Qué pasa? Se está cortando full. no se entiende nada. ¿Qué? Entonces, lo bueno es Exacto. que ¿Qué? Ya no, Máximo, loco. se sigue cortando. Yo agradezco haberme graduado y entonces cuando... Pero yo creo que Es que está dejando para que la audiencia llene los blancos con su imaginación, bro. Sí, estoy siendo más interactiva. Está siendo más Más que- a ver, más entonces, sabe, bro. Más intensa. Ahí está. Eso es para que todos juzguen. Bueno, la Dayana, yo voy a resumir. La Dayana está agradecida de tóxico. que se haya grabado algo y está consumiendo bastante televisión. Bien está. Para la próxima vez va a estar más lista con mejor y micrófono. TikTok, harto Y TikTok. TikTok. Ese es Harto otro TikTok. debate que hay que Sí. hablar. ¿Qué piensan del TikTok y los influencers? En tiempos de Bueno, coronavirus. entonces es el teaser para el próximo episodio. Me gusta, me gusta. El próximo episodio de Entre Home. Diana, tienes una cuenta de TikTok que te puedes seguir. Sí, es la misma de mi Instagram. ¿Qué es eso? Buena, campeón. Ya les escribo. ¿Qué? No, pues tienes que decir Pero- para A mí no me importa seguir. Es Para la gente que arroba escuche. Dayana MD95. 95 por si acaso. 95. Ya, bacán. ¿Quién se unió después? Martincito. Vos. Yo lo que estoy haciendo es trabajar y jugar. ¿Y qué ¿Qué juegas? estás jugando? ¿En qué estás trabajando? Estoy trabajando en un proyecto para Panamá, que no puedo decir el cliente ni para qué es. Hijo de puta. Confidencial, hermano. Confidencial. Tema, ese es el episodio número 4, bro. Los secretos del Martín. ¿Y qué estás jugando, bro? Fortnite, Con nosotros no juega. Con nosotros no, pero. Ajá. pero cuando puedo juego con ustedes. Él sabrá con quién juega, ¿ya? No, esto no es una crítica al Martín. Es una discusión. ¿Vos, Dani?
Yo los quehaceres domésticos, jugar play, hablar con ustedes y ya. Pero sí considero que estoy harto de estar en la casa. Necesito salir, pero no hay cómo. Hashtag quédense en casa, amigos. Esa es la ¿En, Dayana, en qué güey. redes sociales te podemos seguir, Dani? En ninguna. No tiene. Hi-Fi. Sigan, por favor. Bueno, ya les pasamos el número en estos días. Que le escriban. Solo quería acotar que la Bueno, Dayana entonces- dice que no tiene televisión. Entonces no entiendo qué hace todo el día. Pero es que no me escucha. Puedes repetir. ¿No te qué? No te hacen caso, dice. Voy a escribir. No, pues. Pero es que no de qué sabe de escribir. Alguien diga lo que está diciendo la de Lo ella. que ustedes digan, porque A no ver, me usa la voz de la Dayana. A ver. ¿A quién le dices, bro? A ti. Le salga. A ver, dice... No tengo televisión, no hago ejercicio, cocino... No de saber ni cocinar, full mentira. sacar los Ante la perros. audiencia, bro. No hay cómo salir, quédate en casa. Sacando a los perros. Oye, sí, no. qué- Bueno, no hagan caso audiencia lo último, eso no se debe, no estoy haciendo eso. Y ahí hago TikToks, entonces ya les pasamos la cuenta de TikTok. Ella le está poniendo todo lo que no hay que hacer. Sí, bueno, ella no es un muy buen ejemplo de a seguir, entonces. Oigan, ¿vieron esos cinco personas del Guayas que querían ir metidos en un camión de comida a Chimborazo y les encontraron? Sí, les sacaron Mentira. y les dieron con El un tolete. negro. Con un cotonete. Tolete. Tonete. Vaya castigo, loco. ¿Saben qué deberíamos hablar la siguiente? ¿De qué? Del uso de la fuerza por parte de las autoridades hacia la Eso es gente. buen ¿Qué tema. opinan Sí, de eso? me parece. Ujú. Bueno, ese es Bueno, el entonces- teaser para el siguiente episodio. O sea, pero tú dices en general o qué? ¿O en coronavirus? Oh, pues por el tema de las cuarentenas y eso. Corona. Que es de queda, perdón. De uno. Bueno. Entonces, para terminar, voy yo, como ya saben, paso haciendo trabajos y llorando y haciendo la... Pero aparte de eso, en mis momentos felices, ya, bro, no es mi culpa. No da mucho trabajo. En mis momentos felices veo YouTube, Pornhub. estoy viendo The Witcher también. Y estoy jugando Call of Duty, Fortnite y Zelda. Fortnite nunca Entonces- juegas, bro. ¿Qué? Que está bien, que está bien. En la cara las cosas. Oye, ¿y si van a conectarse para jugar? Yo sí. Sí, más tarde. No, ya me conecto ahorita. Sí, porque más tarde. Amigos, compartan con su familia y disfruten. Aprovechen lo que más Usen puedan. este tiempo, amiguitos, para compartir con su familia y eso. Sinceramente, Yes, ahora yes. sí no sabemos hasta cuándo van a tener a su familia. Tristemente. Así que compartan con su familia y aprovechen. Está bien sad. Eso estuvo Pero súper- bueno, eso sería bastante la conclusión del... Sí, todo lo que hemos dicho es bastante cierto. Eso sería la conclusión del episodio 1 de ¿cómo se llamaba esto? Entre homies. Entre... A decir eso. Es un Entre piloto, ¿no? homies. Ujú. Este es el episodio piloto entre homies. Espero que les haya gustado y nos pueden encontrar en todas sus plataformas de podcast favoritos, incluyendo Spotify, YouTube, Apple Podcast y Google Podcast. Yo no tengo por favor, cuenta de síganos ahí. Spotify, así que no sé cómo vean. Spotify, YouTube Music. Bueno, eso lo vamos a averiguar. Síganos en esos diferentes servicios. Déjenos un comentario, un like o lo que sea que haya ahí. Y nos vemos en... ¿Cada cuánto vamos a hacer esto? Cada viernes. No, Que mucho. nos dé la gana. Chao. Ajá. No, viernes no, porque se acaba la cuarentena y me pega. Por eso. No cada viernes. Vamos a hacer... Cada 2 días, De bro. aquí íbamos a hacer el domingo, ¿no? Ujú. Bueno, de aquí El nos domingo. vemos el domingo. Que tomemos la decisión, bro. Cada que tengamos un buen tema. Chao. A la gente le gusta la consistencia. Ya, bueno, eso es todo. That's Muchas what she gracias. said. Chao. 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 Chévere. Chévere. No me desconecto.